que se vaya a unir. Buenas Bueno, tardes, Marco. Perdone, no le contesté. Buenas tardes. Gracias. bienvenida, Martita. Bienvenida. Gracias. Bendición. Y a nuestro Padre Celestial que nos da cada día de su misericordia, de su lugar, de su mesa, de su gracia, siempre, Señor, nuestro reconocimiento, nuestra oración y toda la bendición, Señor, de que nuestra oración sea a través de su Espíritu, lo que su Espíritu eh, nos concedió y nos ha concedido desde que vino a nuestras vidas, desde que nos dio este nuevo nacimiento y ahora también desde que nos ha dado esta primogenitura para que en el nombre de Cristo Jesús pues podamos entender, caminar, bendecir, dar valor, dar luz, dar espíritu, dar verdad a todas las cosas que tú vas escribiendo. Bendito, bendito Padre Celestial, quiero bendecir, Señor, a la casa del Valle, cada uno de tus hijos, a través de ese lugar que tú nos has dado. Pues los que estamos delante de ti, Señor, los que estamos completando esta semana para volver al Shabbat, sea porque damos ese paso siempre a tu umbral y que desde el umbral, Señor, de tu casa, podamos nuevamente, Señor, extender esas manos, esa voz y que la voz, Padre, de ese Espíritu de Dios siempre abra la voz de nuestro despertar, la voz de nuestra sanidad, la voz de nuestro sonido y ese sonido es siempre el del Espíritu. Y Señor, desde ese lugar que nos has concedido, podamos a todas las plagas, las enfermedades, Padre, pues decirles que Cristo Jesús, decirle Señor que tus hijos, decirle Señor que nuestra oración justamente es para que se cumpla tu palabra y que Señor, esos juicios que hiciste a las plagas de Egipto, pues esos juicios, esos no sean los que vuelvan a acercar, Señor, esas plagas, sino que por el contrario, ese justo juicio que hiciste con tu sangre y con tu espíritu, ese vuelva en cambio a Cristo Jesús, a sus hijos, a que podamos llevar ese lugar, Señor, ese orden en tu mesa. Y Señor, por eso, al completar estos 7 días, Padre, pues este séptimo día será el alumbrar de tu lámpara y de tu espíritu. Bendecimos, porque con cada una de las semanas, Padre, que nos concediste, por ese espíritu de Jehová, por ese espíritu que nos dio, Señor, un acercamiento nuevo que nos ha dado tu temor, pues ese temor, Señor, sea lo que olamos, Padre. Y Señor, en lugar de ese aroma viejo, pues ese olor, que más que agradable sea un olor, Señor, de acercamiento, ese sea el que quite, Señor, nuestros dolores de alejamiento. Y ese sea el que cambie, Padre, para que esa sabiduría, Señor, que alimente esa sabiduría, Dios de los cielos, que dispone tu mesa, esa sabiduría que pone esos fundamentos, esa, Señor, siempre saque ese entendimiento y nos saque a esa luz, nos saque, Dios de los cielos, a ese lugar, nos saque, Señor, a tu reino y a tu justicia y nos permitas, Padre, que el conocimiento de los santos sea primogenitura y la primogenitura, Dios de los cielos, Señor, bendecimos porque esa primogenitura, esa sea la que nos permite nuevamente abrir tus misericordias. Y si en la tarde, Señor, poner esas lámparas contigo, y si en la mañana despertar, Señor, a la luz, despertar, Señor, a la vida. Y en el nombre de Cristo Jesús, hacer que esa luz, Señor, dé luz al consejo, dé luz a los planes de mis hermanos y de mis hermanas, dé luz a este nuevo nacimiento y a esta concepción de lo que en cambio nuestro corazón necesita. Y en el nombre de Cristo Jesús, lo que nuestro corazón siempre, Señor, anhela, pide, Señor, es ese verdadero amor, ese verdadero lugar de tu amor y ese amor, Dios de los cielos, que nos lleva a tu mesa, a tu casa, a tu reino y a tu justicia. Bendito, bendito seas, porque al completar esta semana también se vaya completando, Señor, lo que prevalece. Y siempre va lo que prevalecerá, Señor, será tu incienso, tu aroma agradable, tu pacto, tu gracia, tu testimonio, tu justicia. Y eso es lo que hoy bendecimos al bendecir esta reunión, al bendecir este Shabbat y al permitir que este Shabbat, Señor, sea de acercamiento, de unidad, de bendición, de nuevo nacimiento, de comunión y de un fuego, Señor, y el fuego de tu Espíritu que extienda, Señor, nuestra carpa, que extienda, Dios de los cielos, nuestra tienda
y que se extienda siempre a las corrientes de tus aguas. Señor, toda la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en este día sea, Señor, fuego, sea, Señor, mesa y sea, Señor, orden. Y ese orden, Dios, nos permita que en el nombre de Cristo Jesús podamos caminar y hacer que este Shabbat siga siendo, Señor, camino, verdad, vida y luz. En el nombre de Cristo Jesús, por la bendición de este Shabbat, la bendición de la casa del Dabar, la bendición, Señor, de lo que tú has unido, sean siempre tus palabras y tu sonido. Nuevamente, el que suena a tu jubileo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Amén. 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 Bueno, estamos, como comentábamos, a una semana del Pentecostés, y una semana del Pentecostés esta semana, este nuevo nacimiento que va de la mano del Pentecostés, pues necesita también un enfocarse hacia lo que tenemos por delante, que es estos 40 días que a través del Espíritu de Dios, pues van dando luz a las tablas, van dando luz a la ley, es decir, van dando sonido a la ley. Así que por eso es importante ver que en medio de todas estas cosas, pues el Pentecostés, el primero, el segundo, pues hay que revisar ciertos sonidos y ciertas cosas que nosotros dábamos por sentado. Una de las cosas que decíamos es que cada año, hoy estamos a una semana y cada año hay que renovar el idioma del Espíritu de Dios, porque los idiomas y las cosas viejas, esas tienen un sonido diferente, y en cambio el sonido del jubileo siempre va a ser un sonido de libertad. Entonces, ¿por qué se necesita un sonido y un idioma nuevo? Porque estamos hablando de el idioma, estamos hablando de las lenguas y estamos hablando de la territorialidad de las cosas. En el libro de Hechos, veríamos el día martes, habla justamente de estas tres cosas, ¿no? Que en el primer derramamiento del Espíritu, pues se derramó el Espíritu, el sonido, que mostró el ruido, y que obviamente no es que anuló el ruido, sino que mostró, mostró el ruido y mostró los sonidos nativos. Y claro, todos estos sonidos lo que mostraban era, lo que muestra son territorios. Por eso es que usted se da cuenta que vienen las lenguas de fuego, pero las lenguas de fuego hablan lo que ellos hablaban, y lo que ellos hablaban no solamente era lo que hablaban en su idioma, sino que lo que su idioma decía, lo que el idioma decía, era lo que decía su territorio, y lo que su territorio decía era lo que decía su maternidad. No sé si me explico. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues necesitamos volver al lugar. Vámonos a Números capítulo. Números capítulo 10. Números capítulo 10, 17. Dice: entonces el tabernáculo fue desarmado, y los hijos de Gersón y los hijos de Merari, que llevaban el tabernáculo, partieron. Este versículo estos versículos los habíamos comentado en
en cuanto al orden de partida que tenía que efectuarse y en cuanto a por qué no se efectuó y qué es lo que pasó y qué es lo que, para que no se haya efectuado de la forma que nosotros conocíamos y de las cosas que nosotros, eh, del orden que había establecido Dios. Entonces, hoy estamos en un tiempo de partida, en un tiempo del Espíritu de Dios. Y aquí podemos mirar justamente a dónde atenta esto, ¿no? Y hacia dónde atenta este orden o en dónde se produjo el detonante de este, no desorden, sino de este orden alterado, fue en este versículo, en donde dice que quienes tenían que llevar el tabernáculo, quienes tenían que ya partir en el lugar, en el primer lugar, luego de Judá, eh, tenía que partir Rubén. No partió Rubén, sino ¿quién partió? Partió Gersón y partió Merari. Y Gersón y Merari pertenecían a la tribu de Leví. Y la tribu de Leví tenía que ocupar y tiene que ocupar un lugar importante, porque la tribu de Leví y el sacerdocio de Leví van de la mano de la primogenitura. Entonces, aquí hablamos de una posición y aquí hablamos de un idioma. Entonces, ¿cuál fue el idioma que se fue infiltrando en este sentido? Y claro, vamos con el Pentecostés. Entonces, qué lenguas se fueron infiltrando en ese sentido? Entonces, toda la característica de esos idiomas, de esas lenguas, es que eran lenguas extranjeras. Y claro, ¿cuál era la lengua del espíritu que debía comenzar a poner el orden en marcha y que podía ponerse, que podía arreglar este orden? Es eh, el sonido que el Espíritu de Dios va también ordenando. Entonces, ¿qué hay que ordenar? ¿Qué es lo que hay que completar? De la idea es que nuevamente tiene que volverse al orden, el orden del sacerdocio y el orden de los levitas en este sentido. Así que, eh, ¿qué, ¿quiénes ingresaron? Gersón. Por, a ver, entonces, aquí si podemos ver en este sentido con quiénes fueron ingresando, fueron Gersón y Merari. Entonces, ¿por qué Gersón y Merari? ¿Por qué ellos aparentemente, quiénes fue lo que dominaron? ¿Qué fue lo que dominó? ¿Qué fue lo que impulsó? ¿Qué sonido fue el que impulsó para que ellos hayan ido primero? Entonces, aquí es más que un sonido, o sea, más que una disposición arbitraria, es un sonido, es una territorialidad. Y resulta que Gerson lo que significa es lo extranjero, lo extranjero. Entonces, pero ¿quién afectó? ¿Quién motivó a que Gerson vaya adelante? Y aparentemente aquí está la clave entre los dos, ¿no? Entre Gerson y Merari. ¿Y qué es Gerson? Es un peregrino, es algo peregrino, al- al- algo no nativo, pero tampoco algo extranjero, sino algo que está entre peregrino, que puede quedarse para ser nativo, o algo peregrino que puede extenderse e irse para ser extranjero. Y Merari, obviamente Merari sí es más fuerte, porque Merari es todo lo que tiene que ver con la amargura. Entonces, eh, Merari, al ser amargura, la pregunta es de dónde sale esta amargura? ¿A dónde afecta la amargura? Y la amargura, usted sabe que afecta a dónde. La amargura afecta a a la primogenitura. Entonces es un problema de raíz. El libro de, en el libro de Hebreos,
En el capítulo 12, en el verso 15, dice: mirad bien, que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Entonces, hoy estamos a una semana del Pentecostés, que muestra lo que mostró el primer Pentecostés. Entonces, el primer Pentecostés muestra dos cosas: muestra lo extranjero y muestra raíces. Entonces, dos cosas importantes. ¿Y a dónde afectan esto? ¿A dónde afectaron? ¿O a dónde afectan negativa o positiva? O más que positiva, negativamente. La amargura afecta a la raíz. Y la raíz afecta, pues está afectada eh, porque de esa raíz, esa va determinando eh, va mostrando un atentado contra la verdadera raíz y contra la verdadera primogenitura. Entonces, Merari, al parecer, Merari también estaba contaminado. Y al parecer, en Gersón, pues Merari influenció tanto para que Gersón, lo que era peregrino, eso sea lo que brote, y juntados los dos, hicieron que ellos ocuparan un lugar que no les correspondía. Ahora, ¿por qué ellos ocuparon un lugar que no les correspondía? ¿Por qué ellos decidieron ocupar un lugar que no les correspondía? Pues todo eso, el que dio el chance de hacerlo es Moisés. Entonces, Moisés, ¿por qué también dio esa oportunidad de que lo hagan? ¿Moisés podía rever la situación? Claro que podía rever, pero también Moisés era involucrado porque él recibió la orden y él les daba la autoridad a los levitas. Entonces, al mirar el problema de los levitas, también miraban el problema de él. Y nuevamente vuelven al punto de que, de que el problema muestra que esa primogenitura muestra que levantar las cabezas todavía tenía que corregirse. Es hecho de extranjería y es hecho de amargura. Viene Pentecostés, viene el nuevo nacimiento, viene la lengua del fuego, viene la territorialidad. ¿Y qué muestra? En función de la territorialidad, ¿qué se muestra? Se muestra la extranjería. Entonces, si se muestra la extranjería, ¿qué está detrás de la extranjería? Detrás de la extranjería está una raíz de amargura. Y detrás de una raíz de amargura está ¿qué? Está una naturaleza propia, es decir, está una lengua materna, una lengua de origen, una lengua nativa. Entonces, ¿cuál era la lengua nativa de ellos? La lengua nativa de ellos era la lengua nativa extranjera. ¿A dónde atentaba la lengua nativa extranjera de ellos? Atentaba a sus propias, atentaba a sus raíces. Y con eso, ¿qué estaba mostrando? Que lo que Dios estaba mostrando era sus raíces. Entonces, viene el sonido del jubileo. Y el sonido del jubileo dice, a ver, ¿qué dice el sonido de jubileo? El sonido de jubileo dice, les voy a mostrar su territorio, su primogenitura, su nuevo nacimiento, su territorialidad y su ubicación y su sacerdocio. Es decir, prácticamente vuelve al mismo sentido, a esta misma unidad. Entonces, se puede corregir por los dos lados. ¿Por dónde corregimos? Si corregimos por la raíz de amargura, eh, si corregimos por el lado de números, por esas dos raíces. Si vamos por el lado de Pentecostés, pues, ¿qué nos toca corregir?
nos toca corregir el nacimiento. Entonces la pregunta, por eso la pregunta es, qué tanto en una semana la primogenitura ha enfrentado esas raíces de amargura y esa extranjería? Ahí, ahí hago la pausa. Ahí es donde quiero llegar. Ahí es donde vamos a entrar a este Shabbat de oración para el día de mañana, pues comenzarle a darle sentido, por dónde se da el sentido a la primogenitura. ¿Para qué es el nuevo nacimiento? ¿Para qué es el Pentecostés que es un nuevo nacimiento? Entonces, ese nuevo nacimiento tiene que ver con las cabezas, pero ese nuevo nacimiento también tiene que ver con qué? Con la raíz. Y el nuevo nacimiento mirado con la raíz tiene que mirarse bajo dos perspectivas. La extranjería, las cosas extranjeras o las cosas, ¿cómo se llama? Las cosas transitorias versus las cosas nativas. ¿Alguien, alguna pregunta? Entonces, la pregunta es, en una semana, Pentecostés, ¿qué cosas extranjeras le han mostrado en su casa? ¿Y qué raíces de amargura le han mostrado en su casa? Mía, ¿quieres ayudarnos, por favor? ¿O nada de esto? Todo está bien. No, sí, sí, hoy mismo incluso, solo que estaba un poco acordándome una semana y los días pasados, pero claro, sí, sí, se ha sentido como una mayor en intensidad, se puede decir, estos días. Ajá. ¿Qué es mayor, qué es más intenso, la amargura o la no, extranjería? ¿Cómo dije las cosas? O los huéspedes indeseables, o los huéspedes transitorios. ¿Cómo, por ejemplo, me doy cuenta si es amargura o es lo otro? No, son las dos cosas. Son las dos. Son las dos cosas. Son las dos. Van de la mano. Van de Sería la mano. entonces los huéspedes puede ser, porque amargura no creo. O bueno, algo debe Ah, haber. Algo por ahí. bueno, ok. Claro, tendríamos que definir qué es la amargura también. La amargura, para lo que les relaciones un poquito. ¿Cuán María te has sentido estos días? No mucho. Ajá, creo que es lo otro. Lo otro como que Ya, un poquito más enfrentamientos o quizá también un poco se me ha movido por tener que esperar resultados o cosas y estar así como ya. en eso. Pero de ahí no, en realidad no tanto. Otra característica de la amargura es la rebeldía. Entonces, sí, Mm, amargura, rebeldía, eh, y- amargura, rebeldía y cosas que quieren, que no son nativas, pero que quieren meterse. Cosas que sabes que no son parte de tu casa ni de tu vida, pero están ahí molestando, pero no son parte. Entonces, sí. ahí está. Sí, gracias. Natalie, si nos puede ayudar, si puede contestarnos, o podemos continuar con Lina. ¿Qué afecta al Pentecostés? Estas dos cosas. Lo extranjero, es decir, enfrentado el nuevo nacimiento con el viejo, con el nacimiento natural, más o menos por ahí. Lina, ¿sí está clara la pregunta, tal vez? ¿Cómo ha estado esta semana en relación a esas dos cosas, de las cosas extranjeras, de las cosas peregrinas? Esa es la palabra. Cosas extranjeras, cosas peregrinas. Lina, tal vez, ¿está? Carmita Dávalos. Verónica, por favor, tal vez usted pueda ayudarnos.
Marquito, buenas tardes con Erika. todos. Bendiciones, buenas tardes. Bendiciones, Marquito. Una consultita. Sí, dígame. La amargura tiene que ver, o sea, al entender raíces de amargura, si bien es cierto, tal vez eso también viene como de generación en generación, puede ser también. O necesariamente Sí, nace solo del corazón de una persona, solo de uno, no. o eso. Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. Mire, las raíces de amargura y la rebeldía son parte de nuestro nacimiento, de nuestro nacimiento, ¿cómo se dice? De nuestro nacimiento humano. En el primer derramamiento, el derramamiento del Pentecostés, ahí vemos que les dice, ellos dicen, nosotros estamos escuchando. Y nosotros lo que estamos escuchando es nuestras propias raíces. Entonces es buena su pregunta, porque viene el derramamiento del Espíritu y lo que ellos escuchan son sus raíces, porque no es que escuchan las raíces de los cielos, ¿sí? Sino, dice, les escuchamos en nuestras propias raíces. Así podríamos definirlo. Ustedes se derrama el Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas y dicen, ¿cómo? ¿Cómo ellos están hablando están hablando en nuestras raíces, en las raíces en las que nacimos nosotros? Entonces, por eso nosotros confundimos el Espíritu de Dios con querer que nos hablen en nuestras raíces. Entonces, el Espíritu de Dios lo que le estaba mostrando es las raíces que ellos tenían, las raíces que ya se habían hecho raíces de amargura, pues, porque ahí había todos los territorios y todos los idiomas que menciona el libro de Hechos. Entonces, el Pentecostés les lleva a un nuevo nacimiento, y eso es lo que estamos mencionando hoy que vamos a orar, a un nuevo nacimiento para ver qué tanto ese Espíritu de Dios ha sonado en nuestras vidas, a ese Gersón, o a ese Merari, o a esas raíces, o a esos sonidos, pero sonidos de mi propia casa, de mi propio, pero que nada tienen que ver con los sonidos que hoy Dios está cambiando para que en lugar de tener esos sonidos de nuestra propia familia, comencemos a tener sonidos, sonidos de jubileo, sonidos diferentes. No sé si contesta la pregunta eso, Verónica. Sí, Marquito, a lo que usted dice que la amargura y la extranjería o el no nativo son enemigos del espíritu, es porque generan entonces unos sonidos muy contrarios a la venida del Espíritu Santo o a la llenura del Amén. Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces sería que si vas sacando de eso, si hemos sacado de eso o si vas sacando, qué bueno que saquemos entonces, o sea, digo yo, porque si no es bueno como que esté ahí, más bien que haya una llenura del Espíritu Santo sacando esas raíces. Lo entiendo así, no sé si estará bien, pero lo entiendo que tal vez como que sí es momento también de sacar ciertas cosas para que vaya más bien lo correcto. Completamente de acuerdo. Exactamente. A partir de Pentecostés o a partir de estos 50 días, todos estos sonidos que tienen que venir deben ser nuevos para nuestras vidas. Entonces, lo que está saliendo, lo que ha salido esta semana de esos sonidos viejos, de esos sonidos amargos, extranjeros, que no son nativos, no están desdiciendo lo que el Espíritu está haciendo en nuestras vidas, sino por el contrario, que nosotros no podemos ni debemos nosotros ir y dejarnos llevar por esos sonidos cuando lo que nosotros somos cuando nosotros llevamos es una primogenitura, porque esos sonidos, ¿a dónde afectan? Esos sonidos afectan al nacimiento, esos sonidos afectan a la primogenitura, esos sonidos afectan a los levitas, esos sonidos afectan al orden. Entonces Dios y nosotros estamos cambiando de sonidos, pero obviamente estamos viendo qué tipo de primogenitura está mostrándose en nuestras vidas. Entonces, una semana de Pentecostés, y quiere decir que los discípulos tenían la primogenitura correcta, ¿no? Ellos también tenían que cambiar esa primogenitura vieja. Entonces, y la primogenitura vieja, si no se cambia, si no se va cambiando, si no va apareciendo y no se va cambiando, otra vez la primogenitura vieja le va a seguir
otra vez va a seguir tomando fuerza y en lugar de tener, o sea, de llevar este tiempo, estos 40 días, de llevar este año que tenemos, de llevar hasta la nueva cosecha, nuevamente la primogenitura vieja va a estar otra vez infiltrándose y esa que va a producir, esa va a producir sonidos desagradables, eso va a poder producir extranjería y eso va a producir un desorden. Entonces, por eso, ahí es donde yo quiero quedarme. Por favor, en el Pentecostés, lo que le sonó fueron sonidos de raíces de amargura y sonidos de extranjería. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para mostrarles que a partir de ese día, lo que Dios les comenzó a hacer sonar a través de los discípulos y tenía que seguir sonando y renovándose vez tras vez y año tras año, ¿qué era? Sonidos de espíritu. Pero usted se da cuenta que otra vez esos sonidos de amargura, esos sonidos extranjeros, otra vez volvieron a las mismas circunstancias. Pero, en cambio, a través de esos sonidos, del sonido de Dios, del jubileo, se extendió el reino, se extendió, pero no por los sonidos de que oían hablar en sus propios idiomas, no, sino porque en sus corazones, entonces en sus corazones, ¿qué le estaba diciendo ese sonido? ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo, hey, tú eres, escucha esto, hey, tú eres un amargado, hey, tú naciste en Mesopotamia, hey, tú eres un parto, hey, tú eres un medo. ¿Qué le estaba diciendo? O le estaba diciendo por el contrario, hey, esos sonidos de partos, de medos, de Persia, de Egipto, de Libia, esos son los que te tienen así amargado. Los de tus papás, los de tus mamás, los tuyos propios, esos mismos son los que nos levantan cabezas, pero yo tengo un sonido diferente y el sonido de mi espíritu es para que lleves un testimonio, para que lleves un territorio, para que muevas un espíritu diferente y no porque derramaste el espíritu, porque viviste o estabas con Cristo Jesús, sino porque tienes, como dice Vero, tiene que llenarse del espíritu. ¿Y qué es llenarse del espíritu? Llenarse del espíritu justamente es eso. Llevar el tiempo de concepción, llevar como los 50, los 40, los días que sean, ¿no? Porque eso no es un instante, no es que en Pentecostés las cosas se solucionaron por completo. Se dio la solución definitiva, pero ahí tenía que empezar la llenura, como dice Verónica, porque la llenura, otra cosa que es importante, ¿qué es llenura? La única que entiende lo que es llenura, nuevamente, en la Biblia es el ejemplo, dice, cuando María llenó, se cumplió sus días. Entonces, asimismo dice, fueron llenos del Espíritu, que es lo mismo que cumplió los días que tenía que estar en el vientre del niño para que nazca. Entonces, ¿qué es llenura? Llenura no, es es el completamiento de un ciclo. ¿Sí? Entonces, estamos ahorita nosotros llenándonos del Espíritu para cumplir un ciclo. ¿Por qué? Porque estos 40 días es el ciclo en donde se tiene que escribir una ley en un corazón diferente y se tiene que ratificar una primogenitura diferente y por eso se tiene que cambiar esos sonidos. Y esa es mi pregunta. Esos sonidos extranjeros, esos sonidos amargos, esos sonidos viejos, son una realidad en mi vida, en mi casa, y han sido durísimos, y han sido fuertísimos. Y, y eso, y eso le va a hacer perder la cabeza. No, por el contrario, con más esfuerzos tiene que levantar su primogenitura. Con más fuerza tiene que levantar su cabeza. Con más fuerza usted tiene que ocupar el lugar de levita. Entonces, con más fuerza usted tiene que ocupar el lugar de sacerdocio. ¿Cuál es el lugar de sacerdocio? Por favor, el lugar de sacerdocio es no le dé chance al sacerdocio de Gersón ni al sacerdocio de Merari. ¿Por qué? Porque Moisés ahí les dio cabida a ese sacerdocio en donde
En lugar de que ocupe el lugar la primogenitura de Rubén, ¿o qué ocupó el lugar? En lugar de ocupar el sacerdocio, en lugar de ir los levitas, la posición de los levitas, ¿quién fue? Fue la posición de extranjería y la posición de amargados. Eso es lo que afectó. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Obviamente, en el 10:17 estábamos, perdón, en el 10:17, sí. ¿Y qué pasó con esa injerencia de Gersón y de Merari? Pues esa injerencia determinó lo que comentábamos, un sonido incorrecto, un olor incorrecto, y ese sonido determinó una posición incorrecta. Y en el libro de Números 11 ya vemos lo que pasó con lo que se encendió la ira de Dios. Pero después, ¿qué pasa? Entonces, Verónica, sí, contesta la pregunta. Sí, Marquito, sí ha sido una lucha entonces entre esas raíces de sonidos viejos y con los sonidos nuevos del Espíritu Santo. O sea, sí, Amén. esta semana han estado ahí en pelea. Amén. Ha sido fuerte. Para mí, yo lo entiendo clarito. ¿Sí? Gersón, ¿qué representa Gersón? La enfermedad. ¿Qué representa Gersón? Cosas que están hospedadas en la casa que ya deberían irse. ¿Qué más representa Gersón? Cosas peregrinas que ya deberían cambiarse, pero no están ahí peregrinando. ¿Qué más representa Gersón? Bueno, El no ser hijo también, ¿no es cierto? Porque si fuera hijo, entonces no estaría dándole posición a eso. exacto. Entonces a veces los propios hijos se convierten en gersones en la casa cuando no dan su proceso de llenura del espíritu, como decíamos, que llevan a cabo su proceso. Entonces eso es lo que estamos llevando a cabo su proceso, estamos llevando a cabo nuestro proceso. Correcto, correcto. ¿Alguien más? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con Gersón? ¿Quién es Gersón? Gersón es el, ¿cómo se llama? Eh, a ver, oramos ya por el Gersón y por el Merari para continuar. Ahora, ¿qué se hace? Ahora vamos a la siguiente parte. ¿Qué se ha sentido más, Gersón o Merari? Eso yo creo que es una pregunta mucho más interesante para tratar de resumir. Ya sabemos quién es Gersón y Merari. ¿Qué es lo que se ha sentido usted más? ¿Más Gersón o más Merari? Vamos con los discípulos, ¿no es cierto? En la primera, ¿cómo se llama? En el primer Pentecostés. Los discípulos, ¿qué se creían más? ¿Más Gersón o más Merari? Hechos 2. ¿Qué opina usted? ¿Más extranjeros o más amargados? ¿Más peregrinos? Eso es lo que me llama la atención. Hechos 2:44. Ahí vemos si eran peregrinos o no. Le leo el Hechos 2:42. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento y el pan y a la oración. ¿Ya? Comunión, partimiento del pan y oración. ¿Qué sonidos daban? ¿Qué sonidos del Espíritu? Ahora, mire,
sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Buenas noches con todos. Marquito, yo creo que eran, sí, compartían, pero no lo correcto, eran sonidos, eran ruidos falsos. Entonces, aquí hay un problema de Gersón. Aquí Sí. hay un asunto de Gersón. ¿Por qué? Porque mire, ya se pierde el sentido de tiendas. Y cuando el Gersón es habitar una tienda en otra tienda, eso es Gersón. Sí. ¿Sí? Eso es Sí. Gersón. Y el momento que ocurre... Perdón, estar en la tienda incorrecta y no en la que tenemos que nosotros levantar. Exactamente. Entonces, mire, Gersón significa estar en una tienda, metido en una tienda, a ver, una tienda metida en otra tienda, esa es la palabra. Y eso, por eso, esta es otra de las explicaciones por qué es importante. Nosotros hemos hablado de sanar de la murmuración. ¿Cómo sana usted su tienda de una tienda incorrecta y no dejando que a su tienda se meta una tienda incorrecta? Entonces, por eso lo que dice Verónica es, los hijos fueron hechos para hacer tienda, pero llega un momento en que hacen tienda en la tienda de sus padres. Entonces, tiene que ser esa tienda tan fuerte para que ellos vayan y aprendan a hacer tienda. Pero si ellos no han aprendido a hacer tienda, van a meter una tienda extraña en la tienda de sus padres. Por eso lo más saludable es que se extiendan las tiendas, pero que no se metan las tiendas unas con otras. ¿Por qué? Porque en la tienda, ¿cuántas cabezas hay en la tienda? Solo una. Tiene que haber solo una. Solo una cabeza tiene que haber, exactamente. Entonces, si alguien que quiere ser cabeza, ¿qué necesita alguien que quiere ser cabeza? Necesita ser tienda. Entonces, ahora vamos a la parte práctica. Personas que, por ejemplo, en el caso de Mía, necesitan mucha sabiduría. En el caso, aquí me recuerdo también estaba, no está, se ha ido Adri, por ejemplo. En el caso de personas que no tienen la capacidad de hacer su propio espacio físico, qué sé yo, por condiciones económicas y todo. Entonces, hay que estar muy bien centrado en cuál va a ser mi tienda y en dónde yo tengo que ejercer autoridad y en dónde yo voy a ser cabeza. Pero mi proyección es que tengo que ser cabeza en la tienda de mis padres, haciendo mi propia tienda, pero obviamente sin meterme en la tienda de ellos. Entonces, el arte, por ejemplo, de Mía es vivir en una tienda, hacer su propia tienda, pero sin meterse en la tienda de la mamá. Ahora, ¿cómo se hace eso? Eso sí es posible, sí, con Dios es posible, porque eso, la tienda, ¿en dónde se da? Eso se da en el corazón. Pero obviamente ahora para la persona que está al otro lado, para una mamá, lo mismo. La capacidad de Katia, la capacidad de Katia. ¿Cómo Katia hace tienda? ¿Cómo Katia hace tienda? ¿Cómo Katia no deja que la tienda de Mía se meta en su vida? Ni tampoco Katia se mete en la tienda de Mía. Porque el momento que eso sucede, ¿qué sucede? Se vienen abajo, escuche, se vienen abajo dos cabezas, se levantan dos Jezabelles y lo peor de todo, entra la peor enfermedad de las cabezas. ¿Cuál es la peor enfermedad de las cabezas? La murmuración. ¿Y qué es la murmuración? Entonces ya me entiende lo que es la murmuración. La murmuración no es que hable yo de otra persona, no. Esa es la pequeña parte.
La murmuración es un problema de tienda. La murmuración, el problema de la murmuración es que me están haciendo una tienda, me están metiendo cabeza y al meterme la cabeza me meten la mano y me meten todo lo demás. Y yo estoy metiendo la cabeza, yo estoy metiendo la mano. Más o menos, mire, como cuando murmuraban. Cuando murmuraban por Moisés, ¿qué hacían? ¿Qué hacían cuando murmuraban por Moisés? Moisés, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Acá, ¿acaso, acaso no tenían chance ellos mismos decían, nosotros hablamos con Dios? ¿Acaso ellos no, por qué no iban y hablaban con Dios? ¿Por qué no iban y le oraban a Dios? ¿Por qué no iban y le reclamaban a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios no les daba chance de meterse en su tienda, pues. Entonces, no podían. Entonces, por eso digo, esto es cuestión de tienda. Entonces, como no podían, pero ellos podían meterse en la tienda de Moisés, podían meterse en la casa de Moisés, por decirlo así, podían meterse. Ah, entonces, eso es diferente ser cabeza. Entonces, ese es el problema de la murmuración. Entonces, y Dios decía, no vienen a meterse conmigo, se vienen a meter en tu tienda, pero al meterse contigo se están metiendo en mi tienda. ¿Y por qué se están metiendo? Porque resulta ser que no tienen tienda. Porque resulta ser que si tuvieran tienda, ¿qué pasaría si tuvieran tienda? Levantarían cabecita, ¿sí? ¿Eh? Y dirían, no me voy a meter en la tienda de allá, porque aquí en mi tienda tengo que ser cabeza. ¿Y qué es más fácil, ser cabeza en mi tienda o meterme a ser cabeza en la tienda del que tengo que reclamar? ¿Qué es más fácil? En la de uno mismo es más fácil. Hacer en la tienda de uno. No, más fácil es ir a meterse en la tienda del otro que es disque la cabeza. Y decirle, hey, ¿por qué no haces las cosas? Para manejar por detrás. Por eso, por eso, ¿qué le voy a decir? O por eso, ¿qué le va a decir Dios? O sea, ¿crees que es más fácil pedirme a darte solucionando los problemas? Y no será más fácil que vuelvas a tu tienda, que hagas tienda y que seas, y que seas la autoridad de tu tienda, pero con la posesión del de tu tienda. Es decir, por eso, mire, hoy estamos viendo en la primogenitura, estamos viendo en el espíritu, estamos viendo los sonidos y resulta ser que los primeros sonidos después del Pentecostés, ¿cuáles eran los primeros sonidos? ¿A qué sonaban las primeras veces las cosas? ¿A qué sonaban? Lo mismo, a murmuración. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se estaban levantando las cabezas, porque se estaban levantando los tiempos. Así que, pero dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. O sea, o sea, ahora, ahora, hay que entender por qué ellos hicieron esto. ¿Por qué hicieron esto? Porque no ¿Por qué había hicieron? un idioma nuevo. ¿Ya? Pero mire, para todos esto es un golpe y no hay nadie que me haya reclamado. A mí, o sea, no hay nadie que haya levantado, hecho una pregunta. Amén. Pero mire, ¿alguien tiene alguna pregunta, por cierto? Porque Porque todos se acostumbran, buenas noches con todos, buenas noches, Marquito. serio. Porque todos se acostumbraron a hacer tienda en el otro y que el otro les haga tienda en ellos. Sí, pero esto parecería muy bueno porque dice, día tras día unánimes estaban en el templo partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor en todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos, de ellos los que iban siendo salvos. ¿Por qué esto fue respaldado aparentemente por Dios? ¿O por qué esto fue respaldado por Dios? ¿Por qué?
Por la raíz. Por la raíz. Ajá. ¿Y por qué lo hicieron ellos? Mire, entonces, ¿sabe por qué lo hicieron ellos? Vamos, regresemos a Hechos 1. Hechos 1. Mire, esto es importante. Hechos 1:6. Hechos 1:6. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Entonces, ¿cuál era la pregunta de ellos? Entonces, ¿cuál es la pregunta de ellos? ¿Qué es restaurar el reino de Israel? Esto es importante, mire. Lo que le están preguntando es si va a restaurar la territorialidad. Entonces, esta pregunta es importantísima porque es la última pregunta que le hace. ¿Pasaron 3 años con ellos? No. Natalie, gracias, pero mire, este es el problema. El problema, ¿por qué no le creyeron a Jesús? ¿Por qué no le creyeron a Jesús? ¿Por qué solo le creyeron los que debían creerle, los que debían? ¿Por qué no le creyeron a Jesús? Porque toda la Biblia, todos los judíos, todas las profecías, ¿cuál era la centralidad? Que tenía que devolverse la territorialidad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nunca ¿me explico? ¿Por qué nunca le van a creer a Cristo Jesús los judíos? Por este problema, por el problema de la territorialidad. Entonces, ¿qué le están diciendo los discípulos? Los discípulos le están diciendo, te creemos. O los discípulos le están diciendo, hey, ya te vas, ¿verdad? Hey, hiciste milagros. Hey, nos bautizaste con él. Hey, nos diste todo. Hey, nos diste el reino. Hey, hiciste todas las cosas. Hey, ya te vas. Te falta una cosita, te falta una cosita. ¿Cuál es la cosita que te falta? La territorialidad. Si no das la territorialidad, ¿qué va a pasar si no das la territorialidad? Usted es discípulo, usted está con Cristo y le dice, hey, Cristo Jesús, te estás olvidando la territorialidad. ¿Qué le diría a Cristo? ¿Qué va a pasar? Si usted le preguntaría, Cristo, ¿qué va a pasar con la territorialidad? ¿Qué esperaría que le diga a Cristo? Lina. Sí tienen territorialidad porque el reino de Dios y su justicia es nuestro territorio. Pero eso le están diciendo. A eso voy, Lina. Le están diciendo la territorialidad te falta. Y Cristo se fue. ¿Sí me entiende la pregunta? ¿Me explico lo importante de esta pregunta? Esta pregunta no es cuándo vas a venir. Esta pregunta no es cuándo vas a venir nuevamente. No, lo que le están preguntando es, ¿te falta la territorialidad? Eso le están preguntando, ¿te falta la territorialidad? Entonces, ¿cuál es la territorialidad? Ahora sí, en el 2. ¿Por qué Dios le respaldó? Aquí dice, entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. ¿Por qué hicieron eso los discípulos? Por territorialidad. Sergio, dime por favor. Eso, por tratar de tener como en conjunto
espacio de ellos. Por territorialidad, territorialidad. Entonces, ¿qué dijeron ellos, Lina? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cristo Jesús, ya te vas. ¿Sí? Cristo Jesús no nos dice cuándo, porque Cristo Jesús ¿qué les dice? No os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia voluntad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros y me seréis testigos de Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y hasta los confines de la tierra. Importantísimo los confines de la tierra. Entonces, viene y se derrama el Espíritu. ¿Y qué dice Pedro? Hechos 2:17. Sucederá en los últimos días que derramaré mi Espíritu. Entonces, ¿qué dice Pedro? Le explico. ¡Hey, Señor Jesús! Nos falta la territorialidad. ¿Cristo qué les responde? A ustedes no les preocupen, ustedes tienen que ser mis testigos. Viene el día siguiente de Pentecostés, se derrama el Espíritu Santo y Pedro se le abren los ojos. ¿Y qué dice Pedro? Ahí están las territorialidades. Miren, ahí están las territorialidades. Entonces, ¿qué dice Pedro? Se derramó el Espíritu. Entonces, ¿qué dice Pedro? Son los últimos días. Entonces, se está cumpliendo. No nos correspondía las sazones porque ya están siendo las sazones. Entonces, ahora, como ya están siendo las sazones, ya están las territorialidades. Ahora, ¿cuál es ahora qué es lo que tenemos que hacer nosotros? También poner una sola territorialidad. ¿Me explico? ¿Me explico? Sin territorialidad no hay venida de Cristo. Sin territorialidad no hay fe en Cristo. Y Pero le quieren dar... mía. Perdón, Marquito, eso para los seres humanos. O sea, hablando humanamente, es lo de No, la realidad. bíblicamente. Ok. Bíblicamente. Entonces, Cristo Jesús les dice, ¿cuál es la territorialidad? La territorialidad. ¿Cuál es la territorialidad? El Espíritu Santo. La territorialidad es mi lugar, mi posición, ¿sí? No con respecto a la tierra, sino con respecto a la heredad. ¿Ya? Entonces, ¿por qué Dios respalda esto? Porque ellos estaban recibiendo ¿qué? Estaban recibiendo, sí, estaban recibiendo su heredad, recibieron su heredad. ¿Cuál era la heredad que estaban recibiendo? ¿La heredad de qué? La heredad de levitas, la heredad de primogénitos, la heredad de romper la amargura, la heredad de levantar cabezas, la heredad de establecer el reino de Dios y su justicia, la heredad de nuevamente volver a las tiendas, no de las murmuraciones, la heredad de volver a la persona, la heredad de volver a que la persona sea la heredad que da sentido a la tierra y no la tierra la que quita el sentido a la heredad. Entonces, el sentido de ubicación en la mesa también. o sea, todo va a confluir, yo sé, pero yo lo que yo quiero, lo que lo estoy diciendo hoy que es Shabbat, entonces, ¿cuál es nuestra oración? Nuestra oración es nuestra posición, nuestra territorialidad. ¿Cuál es nuestra territorialidad?
es nuestra primogenitura, ¿sí? ¿De acuerdo? Nuestra primogenitura. Y nuestra primogenitura tiene dos problemas, los de esta semana y los que continúan. Cambiar las raíces que otra vez se están levantando, la rebeldía, la amargura y la murmuración y las tiendas sobre tiendas y las tiendas entre tiendas, esa es la palabra, y las tiendas metidas entre tiendas. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Les dice, están devolviéndose al lugar, pero ellos, ¿cuál era la mentalidad de ellos? La mentalidad de Pedro y de ellos es, nuevamente, para ellos lo importante seguía siendo lo viejo, ¿sí? Seguía siendo el hecho de que la pregunta a Cristo Jesús, ellos le estaban resolviendo la pregunta a Cristo Jesús. Es decir, Cristo Jesús, ¿dónde está la territorialidad? Pues ya se derramó el Espíritu, ahora sí nosotros vamos a hacer la territorialidad. ¿Pero qué les dijo Cristo Jesús? No. ¿Cuál es su territorialidad? ¿La territorialidad cuál es? La territorialidad es el pacto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué les dijo? ¿Seréis qué? Seréis mis testigos. ¿Y qué es? ¿Y qué es ser testigos? Ser testigo es territorialidad. ¿Sí? ¿Por qué? Deme la territorialidad del pacto, del que tiene pacto. Deme la territorialidad. El que tiene pacto, ¿qué tiene? A Jesús. Territorio. El que tiene pacto, ¿qué tiene? Lina. ¿Qué debe tener? Tienda, territorio. El que tiene pacto, ¿qué debe tener? Carmita. Casa, territorio. Casa. El que tiene, Carmita, el que tiene pacto, ¿qué Santuario. Casa, iba a decir yo. Casa, ya ve, ya le gané. Ya ve, mejor dicho, me dijo usted y por eso le dije. Vero, el que tiene pacto, ¿qué tiene? Territorialidad, deme territorialidad. ¿Tiene los sonidos correctos? Tiene campo, tiene campo, tiene campo, tiene huerto. Claro. Santuario, dice mi mami. Tiene santuario, exacto, eso es territorialidad. ¿Ya ve? Y todo eso puedes tener tú en tu metro cuadrado, mir. Pero, nuevamente, la murmuración, sí, y la murmuración y la territorialidad que se mete con todas estas naciones, o sea, con todas las cosas que salen de tu mamá, de tus padres, de tu paternidad y tu maternidad antigua. Eso es lo que tiene que salir para que lo otro de tu territorialidad. Entonces, ¿qué estaba respaldando Dios? Entonces, mi pregunta, si no me entienden, ¿Dios estaba respaldando el hecho que vendan las propiedades? No. ¿O Dios estaba respaldando el hecho de que ellos ya estaban volviendo al pacto? Él les dejó para que vuelvan al pacto. Entonces, Él no les iba a quitar el pacto inmediatamente, sino iba a mirarles para que vayan desarrollando. Pero ahí tenían que pulir las cosas. ¿Sí? Ahí sí. No. Entonces, el que tiene pacto, ¿qué territorialidad tiene, Alexandra? Es ubicación, tiempo. Entonces, eso es lo que usted tiene. Eso es lo que ahora le ha hecho ver todas esas raíces. Eso es lo que le hace ver todo ese mundo de cosas que le han salido de su corazón, que han salido de su mente, que han salido de su casa, para devolverle a decir que usted tiene nuevamente unos sonidos y un año y un tiempo diferente,
que por más que hayan sido buenos los anteriores del sonido del Señor, o por más que hayan sido malos, usted es cabeza y usted nuevamente tiene que, lo mismo, tiene que, desde Jerusalén, Judea, Samaria hasta el resto del mundo, que llevar la territorialidad de su pacto y el pacto con territorio. ¿Y eso en dónde está? En mi corazón, en mi vida, en mi casa, en mi metro cuadrado, en mi terrenito de 100 metros, o donde sea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué época estamos? Estamos en un nuevo nacimiento, entonces estamos en una nueva territorialidad. Para que todo lo que se ha hecho viejo en nuestra propia territorialidad, ¿eso qué? Eso muestra el desorden, pues. ¿Alguna pregunta? Yo creo que con esto estamos. Es decir, Marquito, que está bueno que haya un poquito de desorden porque estamos como cambiando lo antiguo. O sea, o sea, es buenísimo que haya todas estas cosas para que vean qué tipo de territorialidad estás ubicando, qué tipo de sonidos estás llevando. ¿Por cuánto tiempo se llevan los sonidos? ¿Sí ve? El sonido del espíritu es para cada vez que se tenga que dar sonido del espíritu, pues. Entonces, hoy estamos en un tiempo de sonido del espíritu. Porque estamos en un tiempo de llenura del espíritu. Porque estamos en unos 40 días de escribir, de confirmar una entrega de las tablas. Porque estamos en los 40 días de nuevamente ascender, porque estamos en tiempo de salida, porque estamos en el tiempo de fruto. Entonces, no sé si ha pasado por enfermedad, si ha pasado por cosas viejas, amargas, si ha pasado por tiendas sobre tiendas, si ha pasado por, ¿qué más? Por disgustos, por frustraciones y por todo lo demás. ¿Qué le está diciendo Dios? O sea, no pierdas la cabeza. ¿Cuándo perdió? ¿Cuándo perdió la primogenitura Esaú? Claro. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, hoy es el día, hoy es Shabbat, hoy es el primer Shabbat después de este Pentecostés. Hoy, que es el primer Shabbat de este Pentecostés, estamos recién afinando el sonido del jubileo. El sonido del jubileo, ¿qué dice el sonido del jubileo? La principal frase del sonido del jubileo. ¿Cuál es la principal frase del sonido del jubileo? Bueno, mañana la decimos para que quede mejor centrada así. Mañana va a ser la primera frase, la frase importante, la frase fuerte, la frase que ya voy a anotar la frase. Bueno, entonces estamos aprendiendo a darle sonido al jubileo, a darle lugar al jubileo y a darle el sentido del jubileo. ¿Por qué? Porque es el primer sonido, porque es el primer sonido del idioma, del espíritu, digamos, pero es el menos, aparentemente el menos desarrollado por las personas, pero es el más desarrollado por Dios. Eso sí, es el más desarrollado por Dios. Sí. Amén.
Amén. Amén. Entonces, Amén. sí, si los discípulos le preguntarían a usted, ¿cuándo vas a restaurar el territorio de Israel? ¿Qué le diría usted en este Shabbat? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Bueno, levanten la verdadera territorialidad. ¿Qué territorialidad vas a levantar este Shabbat mío? La de mi metro cuadrado. La de tu tienda, ¿ya? La tienda, por favor. Entonces, echa abajo enfermedades y murmuraciones. Lina, ¿qué va a restaurar? ¿Qué va a restaurar usted? ¿Qué territorialidad, Lina? Carmita, ¿qué territorialidad? De mi casa. La casa. Entonces, por favor, ore por su casa, la casa del Dabar, la casa de oración. ¿Sí? Perdón, Marquito. ¿Puedo la territorialidad de mi casa, eh, de mi ubicación, de mi posesión? En el caso suyo, Alex, pues la de su nuevo corazón. La de su nuevo Amén. corazón. Amén. Y que caiga Casa, Gersón. Martita, tal vez algo quiera mencionarnos. Pues la de su tienda, Martita. Que se vayan todos los huéspedes indeseables y que se levante siempre una tienda sin tienda, sino una tienda de Cristo siempre como la cabeza. Vero, ¿qué territorialidad? Marquito, ¿se puede levantar al verdadero levita, al que multiplica lo que el Señor le da? Entonces, ¿cuál es la territorialidad de levita, Vero? Igual que la del sacerdote. La territorialidad del sacerdote es: mi pacto está en Dios. Amén. Y si mi pacto está en Dios, yo muevo la economía del santuario. Amén, Vero. Gracias. Y ve, eso es territorialidad. Y no, bueno, continuemos. Sergio, ¿qué territorialidad? Para mí va la del viñedo y la de la primogenitura. La de la primogenitura. Entonces, cuidado con las raíces de amargura. La primogenitura de esas raíces las cambia y se vuelve en cambio un árbol plantado correctamente, Sergio. Entonces, cuidado, que recién Marquito, pregunta. estás plantándote. Sí, Sergio. Por ejemplo, esta semana para mí no ha sido mala. Más bien han aparecido muchas cosas nuevas como para intentar algo bueno. Pero sí me he sentido así como desorientado, a pesar de que hay muchas opciones. No, me siento como no desorientado, no sé, como apagado, esa es la palabra. Sí, Sergio, no vivimos por semana, sino que lo que estamos diciendo ahora es el Pentecostés, es un nuevo nacimiento. ¿El nuevo nacimiento de qué? Y aquí lo que tú dices, qué cosas nuevas están haciendo y qué cosas viejas está dejando atrás, lo que nuevo que están haciendo. Gracias, Marquito. ¿Y qué están haciendo? O sea, ¿y qué están haciendo? Primogenitura. ¿Y qué es primogenitura? Continuación de lo bueno. Es decir, no es ahorita el nuevo nacimiento en el sentido de que hay que algo que vas a generar. No. Ya estamos en la primogenitura para de ahí
establecer un fortalecimiento de árboles, digámoslo así, o del fruto que debe llevar a la última cosecha. Es decir, ya es una consolidación del hecho de ser cabeza. Y el hecho de ser cabeza es, el hecho de ser cabeza es que todas esas consolidaciones, pues esas raíces de amargura y esos desórdenes que mencionábamos, y esas cosas extranjeras y esas tiendas, esas vayan quedando atrás, porque la consolidación significa caminar ya mi primogenitura, la primogenitura de este año. ¿Alguien más? Fabricio, bienvenido. Si quiere algo mencionarnos, muchas gracias. Marquito, buenas noches. Bendiciones, Fabricio. ¿Cómo está? Bien, gracias, Marquito. Levantar la territorialidad, Marquito. Yo me estaba identificando con esto de ser peregrino y extranjero. ¿Qué peso tiene eso sobre la territorialidad, Marquito? Amén. Justo lo mencionado, que la territorialidad, la fortaleza de la territorialidad está en su tienda, en su casa. Y eso lleva a cualquier parte, porque ahí es donde usted es cabeza. Y si eso lleva, obviamente, a un lugar en donde usted está peregrinando, pues lo que usted está llevando o lo que usted está consolidando es sacando todas esas raíces viejas. Y lo que usted está enfrentando no es una tierra extraña, sino por el contrario, usted le está dando territorialidad a ese territorio, por ponerlo así. ¿Sí me explico? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios les da la territorialidad. Gracias, Fabricio, por la pregunta. Dios les da la territorialidad cuando les dice, llevarán mi territorialidad desde Jerusalén a Judea, Samaria y hasta el mar de los juncos, que Dios mediante, que eso quería hablarles, pero bueno. Pero, ¿sí ve? Lo que le está diciendo es, el que tiene la territorialidad tiene la posición. El que tiene la posición tiene el establecimiento. Y eso es lo que llevan. Y eso es lo que les va a dar territorialidad, incluso a esos territorios que no tienen territorios. Que no tienen territorialidad verdadera, sino que se han convertido en campos de fornicación, de tantas cosas extrañas. ¿Conteste eso su pregunta, Fabricio? Sí, Marquito, gracias. Justamente. Sí, gracias, amén. Amén. Así que la territorialidad de Dios es nuestra territorialidad para darle piso a donde nosotros pensamos que tienen piso y no tiene tanto piso. ¿Y por qué no tiene piso? Porque nosotros no tenemos piso. Porque nosotros pensamos, nos vemos a veces sin piso. Pero ese es nuestro piso. Y aquí en cualquier parte, ese es nuestro piso. Rocío, bendiciones. Último comentario, por favor. Que Dios la heredad, Marquito. Sí, la heredad es territorialidad y nuestra territorialidad en Cristo Jesús es la que nos da piso y pone en orden las territorialidades. Entonces estamos volviendo a nuestra territorialidad. Así que este Shabbat, ya ve, la territorialidad que no es nuestra se ha querido levantar, pero esa territorialidad es parte de nuestras familias, de nuestros ancestros. Pero hoy es tiempo de levantar y volver a la verdadera territorialidad. En el nombre de Cristo Jesús, un buen Shabbat en Shalem, pero con territorialidad en el corazón, en la tienda, en el campamento, en la casa del Dabar, porque aún en nuestra casa a veces nos sentimos extranjeros y aún
con nuestras propias fuentes, a veces se quieren levantarlas de amargura, pero en el nombre de Cristo Jesús, bendito sea, porque su espíritu, su reino y su justicia nos sigue dando de su territorialidad. En el nombre de Cristo Jesús, ese es nuestro pacto, nuestro testimonio y nuestra parte. Bendiciones y nos vemos el día de mañana en el horario que tenemos establecido. Bendiciones, un abrazo.